Y estamos aquí en la radio universitaria para hablar un día más de la oferta de títulos de nuestra Universidad de León. Hoy en concreto vamos a hablar de la oferta de formación en cuanto a posgrados y másters. Y para ello tenemos aquí en nuestros estudios a Julio Abad González, que es vicerrector de actividad académica. Muy buenos días, Julio. Buenos días. Y a Cristina Álvarez Folgueras, que es directora del área de posgrado. Muy buenos días. Buenos días. Primero, muchas gracias por acercarnos aquí hasta aquí a estos estudios de la radio universitaria de León. Y lo primero, de la oferta de másteres y de posgrados y es decir, lo que puede estudiar la gente una vez que ya ha acabado su primer grado de estudios en la Universidad de León, ¿no? Sí, vamos a hablar de los posgrados oficiales, Efectivamente. de lo que puede hacer después de hacer un grado, pero oficial, es decir, reconocido por el Ministerio, avalado por las agencias de calidad, reconocido en otros países, en nuestro caso del Espacio Europeo de Educación Superior, porque efectivamente ahora hay otras formaciones de tercer ciclo después del grado que son distintas. Vamos a hablar de másteres oficiales. Cuéntanos, Julio, como vicerrector de actividad académica, ¿en qué consiste tu trabajo de vicerrector de actividad académica en la Universidad de León? Bueno, pues dentro de mis competencias está todo lo que tiene que ver con títulos oficiales, como bien decía Cristina. Los másteres son una de las patas, de las tres patas. Estamos hablando de grado, titulaciones de titulaciones de máster y también titulaciones de doctorado, que es el siguiente paso después de los másteres oficiales. Y todo lo que tiene que ver con, bueno, pues con la elaboración de las memorias de verificación, la renovación de las acreditaciones necesarias para la implantación de este tipo de títulos y para la continuidad de esos, que sigan funcionando esos estudios. Y también dentro de mis competencias está todo lo que tiene que ver el acceso y la admisión a la universidad, pues desde las pruebas de acceso a la universidad, lo que antes se llamaba EBAU y ahora se llama PAU, o que todo el mundo conocemos como selectividad. Pero también hay pruebas, o también hay acceso y admisión en estudios de máster. Entonces, bueno, pues eso es básicamente el ámbito competencial de mi vicerrectorado. Y Cristina, tú eres la directora del área de posgrado, como os decías, de lo que la gente estudia después de ya haber estudiado un grado en la universidad. Cuéntanos, ¿en qué consiste tu trabajo? Bueno, pues yo hago cosas muy parecidas a las que hace el vicerrector, lo que pasa que circunscritas a los estudios de grado. De posgrado, perdón. Además, pues ayudo en los másteres oficiales. Los coordinadores de cada máster tienen un papel muy importante y tienen mucha carga de trabajo. Yo me pongo a su disposición para ayudarles en los que puedan. Después soy la secretaria de la comisión de posgrado, con lo cual hay muchos trámites para supervisar. Y también es verdad que dentro del vicerrectorado hacemos muchas cosas en equipo. Entonces, pues buscar mejoras, revisiones de normativa, y esas las solemos hacer junto con nuestra compañera que se encarga de grado, Laura Fernández, y bueno, pues la persona encargada de planificación, pero solemos hacer muchas cosas en equipo, pensarlas sobre todo. Y bueno, estamos aquí hablando de posgrado, que creo que es bastante autoexplicativo, pero cuéntanos qué es un posgrado. Pues un posgrado, como decíamos antes, es una titulación oficial que tiene como requisitos haber accedido o haber superado previamente unos estudios de grado, en términos generales podríamos decir, que tiene una duración variable, generalmente de 60 ECTS, pero los hay también posgrados o másteres de 120, es decir, estamos hablando de un año hasta 2 años, y hay varias titulaciones que son de año y medio, de 90 ECTS. Y bueno, y que tienen en general un perfil de especialización, podríamos decir en líneas generales. Hay mucha casuística porque hay másteres que son habilitantes, que permiten el ejercicio de una actividad profesional posteriormente y que son por lo tanto obligatorios. Pienso, por ejemplo, en el caso de las ingenierías. Antes tradicionalmente había la ingeniería técnica y la ingeniería superior. Bueno, pues el máster equivale a esa ingeniería superior y tiene unas competencias profesionales que un ingeniero técnico, es decir, un graduado en ingeniería, no tiene. Y entonces esa distinción es importante. Pero también en otras profesiones alejadas de la ingeniería, por ejemplo, vinculadas a las ciencias sociales, como por ejemplo el máster de formación de profesorado, para ser profesor
de educación primaria, pues hay un grado en educación primaria o hay un grado en educación infantil, pero para ser profesor de secundaria no existe un título de grado, sino lo que hay que hacer es una titulación que tiene unos contenidos formativos sobre un ámbito de especialidad, pues como puede ser biología o geología o matemáticas o economía. Y después, si quiere uno dedicarse a la actividad de profesor de enseñanza secundaria y presentarse unas oposiciones, por ejemplo, pues es necesario hacer un máster de formación dentro de esa especialidad. Entonces, bueno, y lo mismo pasa un poco con el caso del grado en Derecho y el máster de abogacía. Para ejercer de abogado no es lo mismo un graduado en Derecho que un abogado. Y Cristina, nos decías y recalcabas que los másteres de los que venís a hablar son los másteres oficiales. ¿Qué quiere decir que un máster sea oficial? Voy a decirle una cosa complementando la respuesta anterior. Un posgrado es en la línea educativa vital, es lo que va después del grado y antes del doctorado. De la misma manera que la ESO va después de primaria y antes de bachillerato FP superior, pues después del grado van los posgrados. Y antes del doctorado van los posgrados oficiales. Entonces, efectivamente, entre un posgrado, que es cualquier formación para la que se requiere, que realiza una persona para la que se requiere la formación de grado, los oficiales, como te decía, están avalados por el Ministerio, es decir, los promulga el Ministerio, mientras que los que no son oficiales son una cuestión de la universidad. Hay unos requisitos de haber alcanzado esa formación de grado y en algunos casos alguna otra formación complementaria. Están avalados en nuestro caso por la Agencia de Calidad de Castilla y León o la agencia de calidad que corresponda a cada universidad. Todos los másteres los másteres oficiales permiten el acceso a algunos doctorados, es decir, no a cualquier doctorado, pero en su ámbito de conocimiento, pues al que sea. Y bueno, están valorados, son de mayor duración que, digamos, otros posgrados, otros títulos propios que suelen estar más concentrados en el tiempo o el periodo docente es más pequeño. Los oficiales son importantes a partir de 60 ECTS, esos son 600 horas de docencia hasta 120 y bueno, están bastante valorados y lo que ha dicho Julio, algunos permiten el desempeño de determinadas profesiones que sin ese máster oficial pues no te puedes colegiar o no la puedes desempeñar, no puedes firmar proyectos o lo que sea en su caso. Contándonos la diferencia con los títulos propios. El año pasado hablábamos en otras ediciones hemos hablado sobre los títulos propios, contándonos un poco cuál es la diferencia entre estos másteres posgrados oficiales. Pues precisamente esa es lo que ha puesto de manifiesto Cristina. Es decir, es un título oficial. Se expide un título por el jefe del Estado que tiene un reconocimiento y una validez en todo el espacio europeo de educación superior, que pasa por los mismos procedimientos de verificación y renovación de la acreditación que un grado y que también los programas de doctorado los pasan por ahí, y que tiene un plan de estudios que se publica en el Boletín Oficial del Estado, es decir, tiene unos procedimientos de aseguramiento de la calidad mucho más estrictos que lo que puede tener un título propio, que aunque es cierto que cada vez se está intentando implantar más procedimientos, sistemas de aseguramiento de la calidad que son más de carácter interno, pero no pasa por ese tipo de visados externos que de alguna manera garantizan pues que el título pues merece esa oficialidad a la que nos estamos haciendo referencia todo el rato. Además, los títulos propios, por lo menos la oferta de títulos propios de la Universidad de León, yo creo que está concentrada en proporcionar un aprendizaje constante a los profesionales sobre cuestiones sobre las que merece la pena actualizarse. Entonces, tienen menor duración, se ajustan más a las necesidades de ese otro público objetivo. Digamos que en la mayor parte de los casos una persona para cursar un máster oficial debería dedicarse casi a tiempo completo a ese máster, a no ser que pida una matrícula parcial o que lo vaya prolongando en el tiempo, que es probable.
indispensable. Un título propio, dependiendo de la duración y de la consistencia, pues es más puntual, requiere menos tiempo. Lo que sí que es cierto es que, digamos que cuanto más duración tiene un título, más estabilidad tiene en el plazo, aunque, por lo tanto, los grados suelen tener una mayor continuidad en el tiempo. Los másteres, al ser de más corta duración, suelen tener una flexibilidad mayor, es decir, hay títulos que hace 10 años de máster que se impartían en esta universidad y que ahora ya no se imparten, y otros nuevos que se van incorporando, pero con una velocidad mayor que la del grado, pero inferior a la de los títulos propios, que es mucho más ágil y, digamos, está más pegado, porque tiene menos esos requisitos a los que me estaba refiriendo antes, pues al ser ser menores, pues facilita esa mayor adaptabilidad. Justo de esto os quería preguntar, ¿cómo se pone en marcha un nuevo título de máster? Porque nos habláis de que los títulos propios sí que están mucho más pegados a la actualidad, se detecta una necesidad y se crea un título propio, pero en el caso de máster es mucho más complicado que eso. ¿Cómo se decide poner en marcha? Pues, a ver, esto es... la diferencia fundamental entre un grado y un máster es que los grados dependen siempre de un centro, de una facultad o de una escuela. Mientras que en el caso de los másteres pueden depender también de un centro, de una facultad o de una escuela, pero también de un departamento o incluso de un instituto de investigación. Con lo cual, el responsable o el promotor que hace la propuesta de formular o de elaborar una memoria de verificación para implantar un nuevo título de posgrado de máster oficial, bueno, pues el abanico se amplía considerablemente. Por otro lado, los recursos necesarios, al ser un curso o como máximo 2 cursos, pues son muy inferiores a los de un grado, lo cual también facilita el que el número de estudiantes, bueno, pues vamos a ver que la oferta es variada, pero no requiere un volumen tan exigente como suele ser tan habitual. En un grado lo normal es que estén por encima de 50 estudiantes, y en el caso de los másteres casi diríamos que es un límite superior en vez de un límite inferior. Entonces, eso hace que sea más fácil que surjan nuevas propuestas, incluso desde un grupo de profesores bueno, pues que han detectado una necesidad o una posibilidad, pues porque tienen estudiantes que quisieran continuar estudios de grado y resultan que no encuentran una oferta suficientemente atractiva próxima, y entonces ven una oportunidad en ese sentido de proponer algo, una titulación nueva. Entonces, una vez encontrado quién es ese centro o ese departamento o instituto responsable, bueno, pues el procedimiento es básicamente el mismo que el de un grado, simplemente, bueno, pues teniendo en cuenta que es una memoria menos exigente por la propia duración del título, básicamente. Y en este proceso de poner en marcha un nuevo título de máster, nos decías que a veces son los propios grupos de profesores que detectan una necesidad. ¿Cómo ha ido evolucionando esta oferta? Estos profesores que van detectando esas necesidades, ¿cómo ha ido evolucionando en los últimos años? Bueno, pues la variabilidad de la oferta de másteres es, como dice Julio, muchísimo mayor que en la de grado. Precisamente porque se detectan, digamos, nichos sin cubrir o posibilidades formativas que está demandando la sociedad, y se organiza un máster. Además, una diferencia también importante entre máster y grado es que en los másteres sí se puede considerar la participación de profesores externos. Es decir, un especialista de la industria pues puede dar clase en un máster, bueno, con una serie de requisitos, pero no lo podría hacer en el grado. Sin una figura de profesor asociado, es decir, sin un tipo de vinculación contractual con la universidad. Con la universidad. Y de la misma manera es verdad que igual que aparecen nuevos nichos, pues lo que dice Julio, que un grupo de profesores cree que no hay, por ejemplo, en la Universidad de León no tenemos un máster que puede dar acceso a un determinado doctorado, pues entonces se puede montar. O que, por ejemplo, hace unos años, pues estaría muy bien tener un máster en Derecho de la Ciberseguridad. Pues hace 20 años ese máster no hubieran tenido sentido, pues ahora sí. A lo mejor ahora podemos estar pensando en que necesitamos un máster en Derecho de la Inteligencia Artificial. Bien, pues lo montaríamos. Pero, sin embargo, un máster en Economía Marxista, pues ese se hubiera extinguido. Y entonces, de la misma manera, si la demanda es baja o si el interés pues no existe, se pueden eliminar. Sin embargo, pues los grados, pues no podemos pensar en que no va a haber un grado en Derecho, por ejemplo. Dentro de 40 años es muy probable que
lo siga habiendo, porque es una formación mucho más básica, mucho más preparatoria y menos especializada. Entonces, por eso así se mueven los másteres. Y también, pues a medida que avanza el tiempo, se mueven las modalidades o se puede avanzar en las modalidades de impartición. Másteres que son presenciales y que después la oferta se amplía también al mismo máster en forma virtual o másteres semipresenciales que se identifica alguna dificultad y se cambian a presenciales o a virtuales. Entonces, la posibilidad de ir adaptándola a las necesidades es mayor que en los grados y entonces, pues así tenemos lo que tenemos. Y nos hablabas de presencial, virtual, contándonos un poco qué modalidades hay para cursar un máster en la Universidad de León. Bueno, pues tenemos la mayor parte de los másteres que tenemos 39 ahora mismo en oferta, por ponerlo en contexto, creo que son 45 grados, o sea, prácticamente están a pre. Entonces, de esos 39 másteres, hay 3 que se ofertan tanto en modalidad online como modalidad presencial. Y luego hay algunos que son específicamente, la mayoría del resto son, la gran mayoría son presenciales, pero sí que es cierto que tenemos pues alrededor de 5 o 6 que son específicamente en modalidad online. Había un título que era híbrido, pero que está en un proceso de modificación para pasar, precisamente como comentaba Cristina antes, para pasar totalmente a modalidad online. Cuando un título es presencial, se requiere que el docente y el profesorado y el estudiantado compartan espacio físico. Eso lo pone la norma, el Real Decreto que regula toda la educación superior. Y después, para que sea virtual, al menos el 80% de la formación tiene que ser en lugares diferentes utilizando herramientas digitales, tecnologías digitales. Y después está el híbrido, que el que se llamábamos en presencial ahora se llama híbrido y tiene que esta no presencialidad, o sea, esta utilización de tecnología tiene que encontrarse entre el 40 y el 60% del tiempo lectivo de ese máster. Entonces, bueno. Y bueno, estamos hablando de cómo se crea un máster, de la oficialidad de todos ellos, pero bueno, vamos a lo que le interesa a la gente, a la audiencia, que yo creo que es la oferta de másteres en la Universidad de León. Contándonos un poco por ramas de conocimiento, porque no vamos a entrar en los 39 másteres, porque estaríamos aquí hasta el siglo que viene hablando de ello, pero contándonos un poco cómo se organizan en cuanto a las ramas de conocimiento. Bueno, pues la mayor parte, por poner el contexto al oyente, son 5 las ramas de conocimiento: arte y humanidades, ciencias de la salud, ciencias sociales y jurídicas y ingeniería y arquitectura. Y la gran mayoría de nuestra oferta corresponde a estas 2 últimas ramas. Tenemos solamente dos títulos de máster en arte y humanidades, tenemos 4 en estos momentos, porque se está trabajando en una ampliación de nuestra oferta con 2 títulos nuevos, y que uno de ellos, por lo menos, creo que uno o los 2, entraría en ciencias, que en estos momentos cuenta con 4, otros 6 en ciencias de la salud, y el resto, ya digo, se reparten casi a partes iguales entre ciencias sociales y jurídicas e ingeniería y arquitectura. O sea, que tocáis todos los palos, es decir, cualquier universitario que acabe su grado en la Universidad de León siempre va a tener oferta suficiente para continuar estudiando en ella. Evidentemente, la oferta de máster, cuando antes Cristina contaba cómo... Bueno, pues hay que tener presente que la entrada del Espacio Europeo de Educación Superior se hace a partir de lo que existía antes de titulaciones, ¿no? Los grados heredan de alguna manera las antiguas licenciaturas, pero como decía antes, las ingenierías superiores se convierten en máster por cuestión, por normativa, porque debía ser así, pero también algunas titulaciones de segundo ciclo también se reconvirtieron en másteres, otras se reconvirtieron directamente en grados. Entonces, digamos que ese fue el primer salto, y de hecho hay antiguos programas de doctorado que tenían una primera parte que era más formativa, más de actividad lectiva,
que se reconvirtió en másteres de investigación, que se llamaban en su momento, y que por aquel entonces eran los únicos que daban acceso a la defensa o de una tesis doctoral, pero que ahora mismo pues ese requisito se ha cambiado y entonces depende de cada programa de doctorado el que puedas acceder desde un máster que teóricamente es de investigación o que sea profesionalizante o que tenga un perfil no marcado, no diferencial. Entonces, pues como digo, creo que la oferta es variada, responde, pues o trata de responder a la demanda de especialización de distintos colectivos, de egresados, pero evidentemente tiene la limitación que tiene. Estamos hablando de 39 titulaciones, que realmente distintas pues son en torno a 36, una cosa así, por lo que decíamos de los másteres que están en dos modalidades. Y que tratamos en la medida de lo posible de responder a las necesidades del mercado, pero también siendo conscientes de nuestras limitaciones de recursos personales, materiales y demás. Y que hay másteres que tienen una demanda relativamente baja porque hay veces que el estudiante también en su imaginario está que el máster se tiene que ir de la universidad en la que hizo el grado casi por definición. No llega a plantearse si la oferta que le ofrecen aquí es suficientemente atractiva, interesante o si no lo es. En todas las ramas del conocimiento hay másteres más orientados a ese acceso al doctorado, son los másteres de investigación y más másteres profesionalizantes. Incluso en humanidades, pues efectivamente se oferta un máster orientado a la continuación de la carrera y otro para futuros profesores de español. Es decir, en ciencias pasa lo mismo, o sea, hay las dos variedades en todas las ramas. Y también es verdad que, pues por un lado, quizá los estudiantes que han estudiado el grado aquí en León piensen que para el máster se tienen que ir a otro lado, pero eso también les pasa a los estudiantes del resto de universidades que han hecho el grado en otro sitio, entonces pueden, y de hecho lo hacen, encuentran atractivo venir a León, no solo desde otros lugares de España, sino por eso también se está trabajando mucho en internacional en atraer estudiantes de otros países europeos y sobre todo pues de América Latina y que ofrecemos una calidad elevada. Por curiosidad, ¿cuál es el último máster que habréis agregado a vuestra oferta de títulos oficiales? Pues ahora mismo estamos trabajando, está pendiente de recibir la respuesta de la Agencia de Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León de la verificación de dos memorias, de dos másteres, uno en investigación en ecología, que es un máster online, y el otro es que dependería de un departamento dentro de la Facultad de Biológicas, y la otra es un máster que depende de la Facultad de Veterinaria y que está relacionado con alimentos fermentados. Alimentos fermentados, pero orientado a la industria. Entonces, pues esperamos que los informes sean favorables y que el curso que viene, pues estas dos nuevas titulaciones se incorporen a nuestro catálogo. Si lo hablamos más desde el punto retrospectivo, yo creo que el último máster que hemos implantado es el máster en Ciencias Actuariales y Financieras, que es un título, esto es otra cosa que también que distingue mucho la oferta de máster de las de grado, porque no es el único que tenemos. Es un título conjunto, es un máster, yo creo que es el único de los muy pocos que tenemos de 2 años, pero la particularidad es que un año se imparte en la Universidad de Oviedo, en el campus de Gijón, y el segundo año se imparte en la Universidad de León. Entonces, también habilita para el ejercicio profesional, de la profesión de actuario, y yo creo que es el último que hemos implantado hasta la fecha, antes de estos dos a los que me refería antes. Y decía eso, que tenemos otros programas de conjuntos con otras universidades que se imparten parcialmente en la Universidad de León o que tienen, o que parte de la actividad académica se realiza en la Universidad de León. Y ahí sí que la oferta es amplia y variada, porque estamos hablando de distintas ramas y de distintos, incluso másteres internacionales que se imparten. El ejemplo más claro es el European Master in Business Studies, que se imparte en 4 universidades europeas, la
un semestre en cada universidad, en Italia, Francia, Alemania y el último semestre en España, pero también el EMILDAE, el European Master in Law and Artificial Intelligence, eso es, Derecho e Inteligencia Artificial, que se hace con Dublín, en Irlanda, con Aviñón en Francia y con Pisa en Italia, y de hecho se incorporarán 2 nuevos partners en Rotterdam en Holanda y en Río de Janeiro. Y en Río de Janeiro en Brasil. Entonces, bueno, ya digo, son másteres que tienen un carácter, un sello distintivo, un sello que les hace diferentes y que, bueno, creo que les da un plus de calidad, aparte de la experiencia más allá del Erasmus tradicional, sino en este caso está integrada en su ADN, podríamos decir. El European Master in Business Studies ya va por la edición número 18, lo cual prueba pues el atractivo que supone para el estudiantado. Yo creo que a medida que pasa el tiempo, el número de candidatos y candidatas que tiene cada vez va aumentando. Eso por un lado. Y por el otro lado, el EMILDAE, que es un máster Erasmus Mundus. Eso quiere decir que tiene financiación de la Comisión Europea. No solamente para la organización, digamos, del máster, sino que la Unión Europea proporciona financiación a los propios estudiantes. Bueno, hay que solicitarlo, te lo tienen que conceder, pero un elevado número de los estudiantes que siguen el EMILDAE bueno, tienen una beca de la comisión. Entonces es un atractivo también muy importante. Son dos ejemplos muy buenos de la oferta de la universidad. Y luego, pues, simplemente por bajar un poco del marco internacional al marco nacional, pues tenemos el máster universitario en incendios forestales, ciencia y gestión integral, algo un máster que compartimos con la Universidad de Lleida, por ejemplo, o el máster universitario en inteligencia de negocio y Big Data en entornos seguros, que es un máster interuniversitario con la Universidad de Valladolid. Con la UPV, con la del País Vasco. No, este es Valladolid y Burgos. Perdón, yo me refería al de robótica, vale, los confundí. Bueno, y el de cooperación con Valladolid y Salamanca, el de administración de empresas también con el resto de universidades de Castilla y León, sí. Con lo cual sí, los másteres, hay una también amplia oferta de másteres interuniversitarios nacionales. Y bueno, contándonos un poco cuál es la oferta de plazas, porque es uno de los atractivos de estudiar un máster, que no es una oferta tan grande como la que podría haber en un grado, pero eso redunda en la calidad de la educación, ¿no? Bueno, lo que pasa que eso... A ver, el número de plazas, ya digo, es variable. Tenemos algún máster que ahora mismo tiene más de 50 plazas o rozando las 100. Bueno, el caso del máster de formación de profesorado, que es el que tiene la cifra más elevada, es un caso que no es comparable al resto, porque realmente no es un máster, es un contenedor de másteres, porque hay tantos másteres como especialidades cuenta, y creo que son... Hay 11 especialidades en la Universidad de León, yo creo que impartimos 9. Entonces, los 180 estudiantes de nuevo ingreso hay que dividirlos entre 9. Entonces, realmente estamos hablando, pues eso, de cifras alrededor de los 20, 25, dependiendo de alguna especialidad puede tener un poco más y otra un poco menos, pero básicamente esas cifras estamos hablando. Y luego yo creo que por líneas generales estamos hablando de cifras que están rondando entre los 30 de número de plazas, en algún caso, ya digo, puede llegar a 50, algún máster habilitante sí que tiene una mayor oferta, pero bueno, en general... El problema en este caso no suele ser el número de plazas, sino que el perfil se adecúe a las características que define la memoria de verificación respecto a la admisión de los estudiantes. Es decir, hay una serie de estudiantes o de titulados que responden al tipo de estudiante que se espera que accedan a ese máster, y se suele dejar la puerta abierta para que entren algún otro, en cuyo caso tiene que hacer unos complementos de formación, como decía Cristina antes. Entonces, bueno, pues a lo mejor tiene que cursar determinadas asignaturas de algún grado, 2, 3 asignaturas, pues para poder acceder a ese máster. Pero bueno, ya digo que en general esta es una labor que hace cada comisión de coordinación de cada programa de máster, bueno, pues que es una labor que hace pues
prácticamente durante todo el verano y a finales de septiembre fundamentalmente, que es cuando se realizan los procesos de admisión, porque las clases de máster generalmente comienzan pues eso, a mediados del mes de septiembre. Claro, y la cifra de nuevo ingreso también depende mucho de las características del propio máster. No es lo mismo un máster, por ejemplo, en el de investigación en diversidad botánica, donde la mayor parte de la docencia la pasan en un laboratorio, que el máster en abogacía, donde hay más clase magistral y entonces da lugar a que el número de estudiantes sea mayor. Entonces, claro, dependiendo de las características del propio máster, de la temática de la docencia y también la cantidad de recursos disponibles, pues la cifra de nuevo ingreso es muy variable. Nos contabas, Julio, que dependiendo del máster, los procesos de admisión a un máster son diferentes. A diferencia de los grados, que solo tienes que ir con tu matrícula, tu nota de la EBAU, de la selectividad y para adentro. ¿Cómo es el proceso de selección en los másteres? Bueno, pues por eso, a eso es lo que me refiero. Hay que subir un título que sea el que te habilita para poder acceder a ese máster. Entonces, bueno, pues en general ese título, hay un catálogo dentro de la memoria en el que indica, bueno, pues cuáles son los títulos que dan acceso a ese máster en concreto, y luego, bueno, pues generalmente se atiende al expediente académico. En el caso de en un hipotético situación en la que hay muchas más más peticiones, más solicitudes que plazas, bueno, pues eso, por expediente académico, en función también del perfil de las titulaciones, pues se dan ponderaciones, e incluso en algunos másteres se puede llegar a hacer entrevistas. De hecho, en el ejemplo que decíamos antes el European Master in Business Studies, que tiene muchísima aceptación, o sea, muchísima demanda de todo iba a decir de todo el planeta, y no creo que no exagero, pues hay unos procesos de selección que incluyen entrevista. Sí. Y una carta de motivación y, bueno, es casi como una entrevista de trabajo, ¿no? En el que se evalúa el expediente académico, se evalúa, pues eso, la nota, y se hace una entrevista y se puede decir que eso, una carta de motivación, usted por qué quiere estudiar aquí con nosotros, ¿no? Sí, no es el único, porque, por ejemplo, también tiene muchísimo éxito el máster en entrenamiento deportivo, y lo mismo, se pide un currículum y se hace una selección. El máster en ciencias biomédicas, que lo hay en modalidad presencial y online, pues también el proceso de selección es laborioso, porque tiene mucho atractivo, y entonces hay que seleccionar, ¿no?, a los candidatos y a las candidatas. Antes de entrar en los temas más mundanos para la gente, lo que más interesa de prescripción y matrícula, quería preguntaros cómo es la experiencia de lo que os cuentan los alumnos que han salido de estos másteres, cómo es la inserción laboral, cómo son lo que la universidad maneja en cuanto a que sus alumnos o exalumnos de máster acaban haciendo por ahí por el mundo adelante. Bueno, pues eso es muy variado. Evidentemente depende de la experiencia de cada estudiante y depende de cada máster en concreto. Hay másteres que tienen una inserción laboral brutal, o sea que directamente están haciendo... Hay algún máster que teníamos con prácticas obligatorias, que el periodo de prácticas se subsumía con la experiencia. El máster de industrias en industrias farmacéuticas es un ejemplo de ello, en el que realmente teníamos problemas para que el título se completara, porque se convertía incompatible el estudio o la elaboración del TFM con la actividad laboral. Entonces, bueno, pues claro, hay veces en que se muere de éxito, ¿no? La idea es, bueno, pues tratar un poco de acompasar, y de que esa facilidad, bueno, pues no acabe convirtiéndose en algo que, bueno, pues que perjudique al estudiante en el hecho de que termine su titulación, ¿no? Porque no solo, o sea, porque aquí se trata de dos componentes. Por un lado está aprender, pero también por otro lado está titularse. O sea, las dos cosas son importantes. Entonces, ya digo, yo creo que es bastante variado, dependiendo un poco bueno, y del contexto económico o sectorial concreto al que va dirigidos. O sea, hay másteres que en estos momentos, bueno, pues por ejemplo, todos los temas que hemos comentado de ciberseguridad, bueno, o están en un boom, y por lo tanto aquí no podemos encontrar paro cero. Pero precisamente por eso tratamos un poco de que nuestra oferta, bueno, pues que también tenga como referencia
qué es lo que está demandando el mercado laboral y en ese sentido, bueno, pues hacer una propuesta que sea atractiva. ¿Cuál es el perfil? Ya sé que es muy difícil hacer un perfil medio del estudiante, pero predominan estudiantes que han estudiado aquí, que han estudiado en otra universidad. Hay muchos extranjeros que vienen aquí a León, eligen León como destino para hacer un máster. ¿Alguna cosa que os haya sorprendido sobre algún perfil extraño que os hayáis encontrado? Pues yo no... no tenemos datos sobre la procedencia local de los estudiantes. Tenemos datos sobre, digamos, las procedencias nacionales, es decir, si son, si proceden, o sea, si tienen la residencia en España cuando solicitan el acceso al máster o en otro país. Entonces, esto, en los másteres evidentemente presenciales, pues la mayor parte del estudiantado es residente local, digamos, o en España, y sin embargo, en toda la oferta que tenemos de másteres virtuales, online, pues hay una presencia bastante importante de estudiantado procedente de América Latina, no procedente, sino en ese caso que viven en América Latina. Y también es verdad que hay puntualmente los semipresenciales, hay casos en los que sí que hay un traslado físico de estudiantes que vienen a cumplimentar la parte de presencialidad del máster aquí a España y después se vuelven a sus países de origen pues con un título nuevo y reconocido. Sí. Y para toda esa gente que está ahora mismo cursando su último curso o acabando ya a punto de acabar el grado y que está tratando de decidirse por una carrera profesional u otra, por un máster u otro, ¿cómo es la preinscripción y cómo es la matrícula? Bueno, pues hay que distinguir dos tipos de másteres, un poco también en función de esa mayor o menor demanda que tienen. Entonces, y también del tipo de estudiante, o sea, del origen de esos estudiantes, porque como decíamos, no es lo mismo que un estudiante que accede a un máster provenga de una titulación dentro del espacio europeo de educación superior, o incluso más fácil todavía, dentro de un título español, que venga de un país donde necesita un reconocimiento de ese título de grado que aquí no tiene, o que necesita visados. Entonces, por eso hay una serie de másteres a las que adelantamos los procesos de preinscripción alrededor de abril. Al mes de abril. Y este año van a ser casi todos. Sí. La idea es eso, para poder ir facilitando esos procesos, porque luego el problema que encontramos es que hay veces en que tenemos un máster que están cubiertas las plazas y luego vienen problemas de que el estudiante X o Y pues no ha conseguido el visado y entonces al final esa plaza ni la ocupa esa persona ni la ocupa nadie que la pueda sustituir porque el que estaba en lista de espera ya se ha matriculado en otro sitio. Entonces, bueno, tratar de adelantar esos procesos, pues lo que de alguna manera facilita es eso, que tengamos una mayor garantía de que se cubren las plazas y los propios estudiantes, bueno, pues que tengan una certidumbre de que están admitidos. Entonces ese sería el primer plazo y el segundo pues es más o menos a finales del mes de julio, una cosa así. Cuando... Sí, en el mes de julio van saliendo los listados de admitidos, salen el listado y a las personas admitidas se les comunica vía correo electrónico, se les va dando unos plazos de matrícula y se van así completando hasta que se llega a esa cifra de nuevo ingreso. El proceso puede alargarse. En los másteres que se llenan muy rápidamente, los que tienen una mayor demanda, pues el proceso acaba ya en julio, pero los demás podemos estar matriculando hasta mediados de octubre, a medida que van saliendo listados de admitidos nuevos. ¿Queda algún máster en el que todavía se pueda matricular la gente que nos está viendo? No, ahora mismo no. Ahora ya estamos en noviembre de cualquier cerrado, curso. ¿no? Sí. Entonces ya está. Ya llevamos en máster 7 semanas de docencia. Entonces en un cuatrimestre que dura 15 semanas ya estamos a mitad. Alguien que se incorporara ahora se hubiera perdido mucho. Pero bueno, para el año que viene ya tienen que empezar a pensárselo, sí. Ya tienen que empezar a darle vueltas a la cabeza, elegir máster y empezar a preocuparse del proceso de prescripción. Entiendo. Realmente ahora en algunos másteres, en unos muy, muy reducidos que se pueden consultar en la página web, todos los cursos se abre un periodo de matrícula de segundo cuatrimestre. Entonces hay determinados másteres donde
bueno, el acceso es un poco más complicado para dar cabida a los estudiantes que acaban el grado en la convocatoria de diciembre, o por ejemplo másteres donde las asignaturas del plan de estudios no son sucesivas, es decir, donde no hace falta haber cursado el primer semestre para entender o llevar a cabo con éxito el segundo. O sea, es una oferta muy reducida. Se abre un periodo de matrícula en febrero y de todos los cursos. Entonces, yo recomiendo que esto se revise en la página web de Unileón, que es donde efectivamente la información está siempre actualizada. Ahí quería yo llegar. ¿Qué canales de información tiene la gente que ahora está dudando entre un máster y otro, que quiere saber algo más específico de alguno de esos títulos? ¿Cómo puede ponerse en contacto con vosotros para recabar toda esa información? Bueno, pues en la página web, el enlace dentro de unileon.es, pues en el menú superior aparece estudiantes, y dentro de estudiantes creo que por un lado tenemos la oferta de másteres, y por otro lado creo que hay también una pestaña de futuros estudiantes acceso, y dentro de ahí de nuevo másteres. O sea, no son más que un par de clics. De todas maneras, cualquier buscador, bueno, pues poniendo oferta másteres Unileón o másteres Unileón prescripción, pues va a dar al segundo resultado como y si mucho. Tienen dudas, también tenéis una dirección de contacto en la que... La unidad de... A ver, esto ya sí que es un poco más complicado por una cuestión... llamémoslo administrativa / burocrática, que es la siguiente. Como he dicho antes, el órgano o hay másteres que dependen de centros y escuelas, hay otros que dependen de departamentos, otros de institutos de investigación, pero a su vez no todos los másteres que dependen de una... O sea, va a encontrar en la información... Una cosa es la dependencia académica y otra cosa es la dependencia administrativa. Entonces, nosotros tenemos una unidad de posgrado que se encuentra en el campus de Vegazana, donde está el edificio de gestión académica, es decir, donde estaba la antigua Caja España. Y ahí puede encontrar información de la mayor parte de los másteres, excepto aquellos que sean habilitantes. Los másteres habilitantes, léase las ingenierías, están... o sea, digamos que su dependencia administrativa es la de la escuela correspondiente, y el máster de formación de profesorado pues es la Facultad de Educación, y el máster de abogacía es la Facultad de Derecho. El resto de másteres, pues sí, yo creo que el punto de referencia es la unidad de posgrado, pero ya digo, con esas salvedades de que los másteres en ingeniería X, pues dependen o de la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática o Aeroespacial, o de la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal, o de la Escuela de Ingeniería de Técnicos de Minas. O sea, alguien puede escribir a la dirección de correo posgrado@unileon.es y ya se le dirige a donde... Y ahí ya le informarán, y si no es esa la adecuada, le indicarán a dónde ha de dirigirse. Pero que nadie se quede sin estudiar un máster aquí en la Universidad de León por no saber a qué puerta llamar. Por no saber a qué puerta llamar. Exactamente. Sí. Y ya para acabar, nos contabais ahí, estos másteres son todos oficiales, es decir, que se imparten en un montón de universidades con el mismo currículum. No. Esto, o sea, si en el grado ya hay unas disparidades importantes, pero puede haber una coincidencia en la denominación. En el caso de los másteres, salvo los que están sujetos a una profesión regulada, es decir, máster en Ingeniería Industrial se llamará máster en Ingeniería Industrial aquí en la Politécnica de Cataluña y en la de Madrid, pero hay otros muchos másteres que la denominación pues puede coincidir o no, con otros. O puede, y el currículum o el plan de estudios que contiene, pues de igual modo habrá diferencias notables, o puede haberlas. En ese caso, ¿por qué elegir la Universidad de León? Bueno, pues ahí entramos en cuestiones que tienen que ver con cuál es el ámbito de especialización en la que uno quiere formarse, y después estamos hablando de títulos que tienen una calidad acreditada, como estamos constatando, y por último tenemos un campus que es accesible, que es amigable, estamos viviendo ahora mismo un problema de vivienda muy notable a nivel nacional, y bueno, de momento esa ola
pues no nos llega con la intensidad con la que sucede, con la que pasa en otros sitios. Antes me refería a ese imaginario mental de tener que ir a hacer el máster a las grandes capitales. Claro, un estudiante de máster solo no recibe ingresos. Y si los hace es porque trabaja, y entonces al final se resiente una cosa con la otra. Entonces, claro, bueno, pues hay veces en que hay que mirar también el coste-beneficio, ¿no? Y entonces, si voy a tener beneficios parecidos o incluso mejores con un coste... porque claro, todo esto se me había olvidado comentar antes, una característica que tienen todos los másteres es que, como son oficiales, tienen un precio público. Ahí sí que no hay diferencias, es decir, las diferencias están en el grado de experimentalidad, pero un máster que pertenece al mismo grado de experimentalidad en la Universidad Complutense de Madrid que en la Universidad de León, la tasa va a ser exactamente igual. Y está sujeto también a las mismas becas y programas de ayudas, porque es un título oficial, que un título propio, pues a lo mejor no puede tener. En nuestro caso, a mayores, en el caso de la Universidad de León, contamos con un programa específico para una serie de másteres que ofertamos, que están vinculados a interés, digamos, al territorio o a los intereses estratégicos de la ciudad de León, porque el ILDEFE, el Instituto Leonés de Desarrollo Económico y Formación para el Empleo, que es un órgano dependiente del Ayuntamiento de León, proporciona becas para estudiantes de máster que se matriculen en nuestros títulos. Entonces, bueno, pues es un incentivo más para tratar de retener ese talento y esos estudiantes y que después se incorporen a sectores que, ya digo, desde el punto de vista de la ciudad de León son estratégicos y claves, como puede ser, pues eso, másteres como el que nos hemos referido varias ocasiones, que tienen que ver con temas de ciberseguridad, pero también los de ingeniería o el de industrias de riesgos, el de producción de industrias de farmacéutica, que León está muy en boga. Eso es. ¿Y estos precios que dices que son públicos son todos iguales para todos los másters? No. No, la diferencia radica fundamentalmente pero eso pasa lo mismo en los grados, es decir, la matrícula en primer curso de nuevo ingreso en un grado con un máster de ciencia digamos, experimental, pues es más caro que en uno de ciencias sociales o de humanidades. Pero bueno, para entendernos, más o menos los precios que se manejan son similares a los del grado o al precio por curso, me refiero, porque la gente que ahora está en su casa planteándose dónde estudiar, pues también está planteándose cuánto dinero necesita preparar para... Los precios públicos realmente se marcan por decreto, o sea, se marcan para toda la comunidad de Castilla y León. En 2003 bajaron y desde entonces no se ha modificado. Lo puedo decir, un crédito de primera matrícula, esto es muy importante, en máster cuesta 26,70 para un máster, digamos, para un máster no habilitante. En el caso de los másteres habilitantes que están marcados por ley, el precio está subvencionado y es un poco menor, 18,7 el crédito. O sea, hay que multiplicar por 60, 90 o 120 en su caso. Ese es el precio público. Yo animo a que todos los estudiantes sean buenos estudiantes, aprueben en primera matrícula, porque después ya a medida que hay que repetir la matrícula el precio sube más. A ver, el máster tiene una ventaja en ese sentido, que es que las tasas de éxito suelen ser bastante más elevadas porque, digamos, ha habido un cribado previo. Después hay una mayor madurez por parte del estudiantado que hace que digamos, esté más enfocado en cuál es el objetivo, y luego es como un sprint frente al grado, que es como una carrera de más un 5.000 metros. El máster es una cosa que ya, según arrancas, ya estás viendo la salida. Entonces, como que facilita, digamos, que haya una mayor concentración. Y luego el tipo de formación, el tipo de evaluación también cambia. Generalmente no hay más trabajo del estudiantado, más realización de prácticas, es un poco diferente, no, digamos, el peso. Estoy hablando en términos generales. Sí. El peso de los exámenes tradicionales, bueno, pues probablemente sea inferior que en el caso del grado. Entonces, ya digo, las tasas muchas veces, cuando no se completan los estudios de máster en el tiempo estipulado, es decir, en el año y medio, los 2 años, es sobre todo más que por
por fracaso, por incapacidad de gestionar el tiempo que tiene el estudiante, pues porque tiene otras actividades que acaban siendo, le hacen incompatibles y entonces lo deja un poco apartado, porque digamos ya consiguió el otro objetivo que era aprender o insertarse en el mercado laboral y por lo tanto conseguir el título ya pasa a un segundo plano. Y eso en algunas carreras también pasa en el grado, ¿no? Que hacen prácticas y les queda el TFG y no acaban de defenderlo porque ya no sacan el tiempo, ¿no? Entonces, pero eso es un problema a la hora de la verdad. Hay que intentar, bueno, pues acompasarlo para, bueno, pues para poder completar la titulación y al mismo tiempo conseguir esa inserción laboral que es, bueno, para lo que fundamentalmente se estudian estos estudios. Pues nada, muchísimas gracias por acercaros a estos estudios de la Radio Universitaria de León y por explicarnos también esta oferta de títulos de posgrado de nuestra universidad. Y nada, esperemos que sea todo un éxito, que haya muchas prescripciones en abril cuando empiece todo esto y que los chicos que acaban de empezar este año se lo saquen toda la primera matrícula, no tengan que pagar más de esos 26,70 o 18,70. Y sobre todo que todos encuentren trabajo, que es lo que entiendo que todos esperan cuando entran en un máster, ¿no? Hombre, el objetivo vital es poder mantenerse y por ahora la manera de hacerlo es teniendo trabajo. Así que, por mi parte, muchas gracias por la oportunidad y efectivamente espero que haya muchas preinscripciones y que se aprovechen en cuestiones monetarias de todas las becas a su disposición. Muchas gracias. Y por mi parte añadir que, bueno, que este año ya hemos notado un importante incremento, estamos hablando de casi cercano al 10% en el número de matriculados respecto del curso anterior. Entonces esperemos que la senda continúe por este camino. Esta entrevista a la que os damos gracias precisamente por ayudarnos a dar difusión a nuestra oferta, bueno, pues va encaminada a eso, a conseguir que nuestras titulaciones ganen atractivo y que sean conocidas por cualquier estudiante que quiera, que se acerque a escucharnos o a vernos. Pues muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Hasta luego.